Durante 70 años guardé un secreto que pudo haber destruido mi vida, y quizás también la tuya. Hoy, con 83 años, voy a contar la verdad. La verdad sobre por qué mis ojos nunca se parecieron al rostro moreno de mi madre, ni al color de mi gente. Y sobre el hombre que destruyó a 2 generaciones de mujeres con una sola sonrisa. Si eres madre, hija o nieta, quédate. Porque lo que me pasó a mí, podría estar más cerca de tu historia de lo que imaginas. Mi nombre es Yalitza, tengo 83 años y desde mi mecedora veo pasar los días en esta casita humilde de Guadalajara, donde el aroma del café de olla se mezcla con el incienso que quemo cada mañana para mis ancestros. Pero hoy, mientras acaricio esta fotografía amarillenta donde aparezco de niña junto a mi madre, siento que debo contarles algo que he guardado como un secreto enterrado en el pecho durante más de 70 años. Algo que cambió el rumbo de mi vida para siempre y que explica por qué mis ojos verdes nunca encajaron en el rostro moreno de mi pueblo. Miren bien esta foto, hijos míos, porque en ella está la clave de todo lo que voy a contarles. Era 1952, yo tenía apenas 11 años, y acababa de descubrir que no era quien creía ser. Nací en una aldea tan pequeña que ni siquiera tenía nombre en los mapas, enclavada entre las montañas de Oaxaca, donde el viento susurraba secretos antiguos entre los pinos y el humo de los fogones se alzaba cada amanecer como oraciones hacia el cielo. Mi madre se llamaba Itzel, nombre que significa lucero de la tarde en nuestra lengua zapoteca, pero para mí siempre fue simplemente Nana, la mujer más valiente que he conocido en toda mi vida. Vivíamos en una choza de adobe y palma apartada del centro del pueblo, tan lejos que los perros ni siquiera llegaban a ladrar por nuestro rumbo. Yo creía que era porque éramos pobres, más pobres que los demás, pero la verdad era mucho más dolorosa que eso. Aquella tarde de 1952 cambió todo para siempre. Nana trabajaba desde antes del alba hasta que las estrellas se asomaban, tejiendo rebozos y bipiles que vendía en el mercado de San Bartolo, a 3 horas de camino a pie. Sus manos siempre estaban manchadas de tintes naturales, rojo de cochinilla, amarillo de cempasúchil, azul de añil, como si llevara el arco iris en las yemas de los dedos. Pero por más que trabajara, por más hermosos que fueran sus tejidos, nunca teníamos suficiente. Los otros comerciantes la trataban con una frialdad que yo no entendía entonces, regateándole hasta el último centavo como si sus obras no valieran nada. Recuerdo que siempre me intrigaba porque las otras mujeres del pueblo bajaban la mirada cuando nos veían pasar, porque sus hijos no podían jugar conmigo, porque en las fiestas del santo patrón nos quedábamos siempre en la orilla de la plaza, como sombras que no merecían acercarse al altar. Nana me decía que era porque éramos diferentes, especiales, que los dioses nos habían marcado con una misión que yo entendería cuando creciera. Pero yo veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando pensaba que no la estaba mirando, cómo apretaba los puños cuando alguna vieja del pueblo le gritaba insultos que yo no comprendía del todo pero que sonaban como cuchillos. Mujer perdida, le decían, que trajo la desgracia al pueblo. Y yo, con mis 11 años, solo sabía que mi piel era más clara que la de todos los demás niños, que mis ojos verdes brillaban como jade en un mundo de miradas oscuras como la obsidiana. Si esta historia tocó algo en su corazón, quédense conmigo. Hay mucho más por contar, y cada palabra duele como una herida que nunca sanó del todo. Un día, mientras ayudaba a Nana a extender los hilos de lana al sol, le pregunté por qué yo era así, porque parecía diferente. Ella dejó caer el ovillo que tenía en las manos y me miró con una tristeza tan profunda que me dolió el corazón. Me dijo que mi padre había sido un hombre que vino del norte, de tierras lejanas, pero que se había ido antes de que yo naciera, que había prometido volver pero nunca lo hizo. Yo le pregunté si algún día lo conocería, si algún día él vendría a buscarnos. Nana me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me susurró al oído, algunos hombres son como el viento, hija mía. Pasan, dejan su huella, pero nunca regresan. Nosotras somos las que quedamos para contar la historia. Los domingos eran los peores días de la semana. Mientras todas las familias del pueblo se vestían con sus mejores ropas para ir a misa, nosotras nos quedábamos en casa, escuchando desde lejos el repique de las campanas que nos recordaba que no éramos bienvenidas en la casa de Dios. Nana decía que Dios estaba en todas partes, no solo en la iglesia, que podíamos rezar bajo el cielo abierto y Él nos escucharía igual. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cuando las campanas sonaban, veía cómo apretaba entre sus manos el rosario de semillas que había hecho ella misma, rezando en voz baja oraciones que mezclaban el español con nuestra lengua ancestral. Una vez me escapé y me acerqué a la iglesia por la parte de atrás, curiosa por ver qué pasaba adentro. A través de una ventana quebrada pude ver a todas las mujeres del pueblo con sus rebozos negros, sus rostros serios mientras el padre hablaba desde el púlpito. Pero cuando una de ellas me vio, gritó como si hubiera visto al mismísimo diablo. El padre se detuvo, toda la congregación volteó hacia la ventana, y yo salí corriendo como alma que lleva el diablo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche, el padre vino a nuestra casa. Era un hombre joven, de ojos azules y barba rubia, que hablaba nuestro idioma con acento extraño.
Le dijo a Nana que no era bueno que yo anduviera curioseando por la iglesia, que la gente del pueblo ya tenía suficientes problemas sin que nosotras añadiéramos más. Nana lo escuchó en silencio, con la cabeza gacha, y cuando él se fue, se encerró en su cuarto y lloró toda la noche. Fue entonces cuando comencé a hacer preguntas más difíciles. Le pregunté a Nana por qué el padre había dicho que nosotras éramos un problema, porque las mujeres del pueblo nos miraban con tanto odio, porque mis ojos eran verdes y los de ella eran negros como la noche. Nana se sentó en el petate donde dormíamos juntas, me tomó de las manos y me contó una historia que cambió mi mundo para siempre. Me dijo que cuando ella era joven, muy joven, apenas un poco mayor de lo que yo era entonces, había trabajado en la casa grande de don Sebastián Mendoza, el hacendado más poderoso de toda la región. La hacienda estaba a 2 días de camino de nuestro pueblo, una construcción inmensa de piedra y adobe con patios llenos de bugambilias y fuentes que sonaban día y noche. Nana trabajaba en la cocina, ayudando a preparar los banquetes que don Sebastián ofrecía a sus invitados de la capital. Era un trabajo duro, levantarse antes del amanecer para encender el fogón, moler el maíz para las tortillas, desplumar las gallinas, lavar los platos hasta muy entrada la noche. Pero era un trabajo, y en aquellos tiempos, para una muchacha indígena sin familia, cualquier trabajo era una bendición. Pero lo que pasó después cambió todo para siempre. Don Sebastián era un hombre alto, de piel blanca como la cal, ojos verdes como los míos, y bigote rubio que se retorcía cuando sonreía. Tenía esposa e hijos en la capital, pero pasaba largas temporadas en la hacienda, supervisando las cosechas y los negocios. Al principio, Nana me contó, él ni siquiera la notaba. Era solo una muchacha más entre la docena de sirvientes que trabajaban en la casa. Pero poco a poco, comenzó a fijarse en ella. Le hacía cumplido sobre su belleza, le llevaba regalos pequeños, un listón para el pelo, un espejo de mano, dulces de la capital. Nana era muy joven, muy ingenua, y creyó que esos gestos significaban algo real, algo parecido al amor que había visto en las historias que contaban las ancianas del pueblo. Una noche de lluvia, mientras Nana terminaba de limpiar la cocina, don Sebastián apareció borracho, con los ojos brillantes y las palabras arrastrándose como serpientes. Le dijo que era muy bonita, que había estado pensando en ella, que quería hacerla feliz. Nana me contó que al principio sintió miedo, pero que él le habló con palabras dulces, le prometió que la cuidaría, que la haría su mujer si ella se portaba bien con él. Esa noche, en el cuarto de los trastes, entre el olor a jabón y ceniza, don Sebastián le quitó lo único que tenía, su pureza, su inocencia, su fe en que el mundo podía ser bueno. Nana tenía apenas 15 años. Después de esa noche, don Sebastián siguió buscándola, siempre cuando estaba borracho, siempre con promesas que se desvanecían al amanecer como el rocío en las hojas. Le decía que la amaba, que dejaría a su esposa por ella, que se la llevaría a vivir a una casa bonita en la capital. Pero cuando llegaba la mañana, cuando la cruda le bajaba la borrachera, la trataba como a cualquier sirvienta, como si no hubiera pasado nada, como si ella fuera invisible. Pasaron 3 meses así, 3 meses de esperanzas y desilusiones, de promesas susurradas en la oscuridad y humillaciones a la luz del día. Hasta que una mañana, Nana se despertó con náuseas terribles, con el estómago revuelto y el cuerpo extraño. Sabía lo que pasaba, había visto a otras mujeres en el mismo estado. Estaba esperando un hijo. Mi hijo. Cuando se lo dijo a don Sebastián, él se puso furioso. Le gritó que era una mentirosa, que seguramente se había acostado con otros hombres, que cómo se atrevía a culparlo a él de sus pecados. La corrió de la hacienda esa misma noche, bajo la lluvia, sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta y algunas monedas que le arrojó como si fuera una limosna para una perra. Nana caminó durante 2 días bajo la lluvia para llegar a nuestro pueblo, con el vientre creciendo y el corazón roto en 1000 pedazos. Cuando llegó, sucia, empapada, con los ojos hinchados de tanto llorar, las mujeres del pueblo la rodearon como buitres. Querían saber dónde había estado, con quién se había juntado, por qué venía en ese estado. Cuando Nana les contó la verdad, que había estado trabajando en la hacienda de don Sebastián, que él la había engañado con promesas falsas, que ahora esperaba a su hijo, la reacción fue peor de lo que había imaginado. Las mujeres del pueblo no le creyeron. Dijeron que seguramente se había prostituido, que había ido a buscar problemas, que ahora venía a contaminar el pueblo con su deshonra. El consejo de ancianos se reunió para decidir qué hacer con ella. Algunos querían expulsarla del pueblo para siempre. Otros decían que debía quedarse pero vivir apartada, como una leprosa, para que su vergüenza no contagiara a las familias decentes. Al final, llegaron a un acuerdo: podía quedarse, pero tendría que vivir en la orilla del pueblo, lejos de las casas buenas, y nunca más podría participar en las ceremonias sagradas, en las fiestas religiosas, en la vida normal de la comunidad. Sería una paria, una mujer marcada, y su hijo cargaría con esa marca para siempre. Nana aceptó porque no tenía otra opción. Construyó nuestra choza con sus propias manos, mezclando el adobe con sus lágrimas, levantando las paredes que nos separarían del mundo durante tantos años. Cuando yo nací,
En una noche fría de noviembre, ella me miró a los ojos y vio en ellos el reflejo de mi padre. Mis ojos verdes, mi piel clara, mi pelo castaño, todo gritaba la verdad que ella había tratado de esconder. Yo era la prueba viviente de su pecado, la evidencia de que había estado con el hombre blanco, de que había traído sangre extraña al pueblo. Durante mis primeros años, Nana me protegió como una leona protege a su cachorro. Me enseñó a tejer, a cocinar, a reconocer las plantas medicinales, a hablar tanto en español como en zapoteco. Me contaba historias de nuestros antepasados, de los guerreros que habían luchado contra los conquistadores, de las mujeres sabias que guardaban los secretos de la medicina tradicional. Pero siempre, siempre me advertía que no me acercara demasiado al pueblo, que no tratara de hacer amistad con los otros niños, que no llamara la atención. Me decía que éramos como los coyotes, que teníamos que ser inteligentes y cautelosas para sobrevivir en un mundo que no nos quería. Pero conforme fui creciendo, la curiosidad se hizo más fuerte que el miedo. Veía a los otros niños jugando en la plaza, corriendo entre las casas, ayudando a sus madres en el mercado, y yo quería ser parte de eso. Quería tener amigas, quería ir a la escuela, quería sentirme normal. Un día, cuando tenía 8 años, me escapé de casa mientras Nana estaba en el mercado y me fui directo al centro del pueblo. Lo que pasó ese día me marcó para toda la vida. Había una fiesta, no recuerdo de qué santo, y había música, comida, niños jugando con trompos y canicas. Me acerqué tímidamente a un grupo de niñas que estaban jugando a la víbora de la mar. Una de ellas, que se llamaba Esperanza, me sonrió y me invitó a jugar. Por un momento, sentí lo que debía ser la felicidad normal, la alegría sencilla de ser una niña más entre las niñas. Pero la felicidad duró poco. Una de las madres me vio y gritó como si hubiera visto una aparición diabólica. «Es la hija de la perdida», gritó. «Aléjense de ella, que nos va a traer maldición». Las otras madres se acercaron corriendo, tomaron a sus hijas de las manos y se las llevaron lejos de mí, como si yo fuera contagiosa. Yo me quedé parada en medio de la plaza, rodeada de miradas de odio y murmullos de desprecio, sintiendo por primera vez en mi vida lo que significaba ser rechazada por el simple hecho de existir. Esa noche, cuando Nana me encontró llorando en la choza, no me regañó. Me abrazó y me explicó con palabras sencillas algo que me tomó años entender completamente. Me dijo que había pecados que se heredan, culpas que pasan de padres a hijos como maldiciones antiguas, y que yo había nacido cargando con la culpa de algo que no había hecho. Me dijo que el mundo era injusto, especialmente con las mujeres como nosotras, que no teníamos hombres que nos protegieran, que no teníamos dinero que nos diera respeto, que no teníamos la piel clara que nos abriera puertas. Pero también me dijo algo que me marcó para siempre: la dignidad, hija mía, no se hereda ni se compra. Se construye día a día, con cada decisión que tomas, con cada vez que levantas la cabeza aunque quieran que la bajes. Desde esa noche, decidí que no volvería a tratar de encajar en un mundo que no me quería. Me dediqué a aprender todo lo que Nana podía enseñarme. Aprendí a tejer como ella, a bordar flores que parecían reales, a cocinar mole con 30 ingredientes diferentes, a curar el empacho y el mal de ojo con hierbas del monte. Aprendí a leer con los pocos libros que el maestro de escuela le prestaba a Nana a escondidas, un hombre bueno que sentía lástima por nuestra situación. Aprendí a sumar y restar ayudando a Nana con las cuentas del negocio. Pero sobre todo, aprendí a ser fuerte, a caminar con la frente en alto aunque el mundo me gritara que no merecía estar ahí. Los años pasaron lentos como miel espesa. Cuando cumplí 12 años, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con él, las miradas de los hombres del pueblo. Ya no era solo la niña bastarda que había que evitar, ahora era una muchacha que estaba creciendo, y eso trajo problemas nuevos. Fue don Aurelio, el dueño de la tienda de abarrotes, el primero en acercarse con intenciones que yo no entendía del todo pero que me daban miedo. Era un hombre viejo, viudo, con dientes amarillos y aliento a pulque rancio. Comenzó a ofrecerme dulces cuando iba a comprar piloncillo o manteca, me decía que era muy bonita, que estaba creciendo muy bien. Sus manos, cuando me daba el cambio, se demoraban más de lo necesario en tocar las mías. Sus ojos se paseaban por mi cuerpo de una manera que me hacía sentir sucia, como si necesitara bañarme después de cada encuentro. Cuando le conté a Nana lo que pasaba, ella se puso seria como nunca la había visto. Me dijo que a partir de ese momento, yo no volvería a ir sola al pueblo, que cada vez que necesitáramos algo, iríamos juntas, y que nunca, nunca debía quedarme a solas con ningún hombre. Pero el destino tenía otros planes para nosotras. Me explicó que para los hombres como don Aurelio, las mujeres como nosotras éramos carne fácil, que pensaban que por no tener padre que me defendiera, por ser hija de una mujer perdida, podían hacer conmigo lo que se les diera la gana. Esa conversación me abrió los ojos a una realidad que hasta entonces había sido solo una sombra en el fondo de mi mente. Entendí que no solo cargaba con el pecado de mi nacimiento, sino que también cargaba con ser mujer en un mundo donde las mujeres valían menos que el ganado. Entendí que mi piel clara, mis ojos verdes, no eran una bendición sino otra maldición más, porque me hacían diferente, exótica,
deseable para hombres que veían en mí una oportunidad de tomar lo que quisieran sin consecuencias. A partir de ese día, dejé de ser una niña. No por elección, sino por necesidad. Tuve que aprender a caminar con cuidado, a evitar las miradas, a hacer que mi cuerpo fuera invisible bajo rebozos amplios y vestidos largos que escondían las curvas que comenzaban a aparecer. Pero la vida tiene maneras crueles de ponernos a prueba justo cuando creemos que ya entendimos las reglas del juego. Una tarde de marzo, cuando yo tenía 13 años, apareció en nuestro pueblo un hombre que cambiaría mi destino para siempre. Se llamaba Rodolfo, venía de la capital, y decía ser fotógrafo. Era joven, guapo, con la piel clara como la mía y ojos cafés que sonreían antes que su boca. Llegó con una cámara grande, pesada, y un trípode de madera, diciendo que quería fotografiar la vida auténtica de los pueblos indígenas, que venía de parte del gobierno para documentar nuestras tradiciones. Las autoridades del pueblo lo recibieron como si fuera un rey. Le dieron hospedaje en la casa del alcalde, le ofrecieron las mejores comidas, le presentaron a las familias más importantes. Pero Rodolfo no parecía interesado en las familias importantes. Caminaba por el pueblo con su cámara, buscando rostros interesantes, escenas pintorescas, colores que contaran historias. Y fue así como, una mañana mientras yo ayudaba a Nana a tender la ropa lavada, lo vimos aparecer por el sendero que llevaba a nuestra choza. Nana se puso tensa inmediatamente. Le dijo que se fuera, que ahí no había nada que fotografiar, que nosotras no queríamos problemas. Pero Rodolfo sonrió con esa sonrisa que después supe que era su arma más poderosa, y le dijo que precisamente buscaba rostros auténticos como el mío, que yo tenía una belleza natural que sería perfecta para sus fotografías. Nana se negó rotundamente. Le dijo que su hija no era un objeto de curiosidad, que ya teníamos suficientes problemas sin necesidad de más. Pero Rodolfo era persistente. Regresó al día siguiente, y al otro, siempre con esa sonrisa encantadora, siempre con palabras dulces, siempre con promesas de que las fotografías serían algo hermoso, algo que nos daría dignidad en lugar de quitárnosla. Yo, que hasta entonces había vivido sintiéndome fea, rechazada, invisible, comencé a sentir algo que nunca había experimentado, la sensación de ser deseada, pero de una manera que parecía limpia, artística, respetable. Rodolfo me hablaba como si fuera una persona importante, me explicaba cómo funcionaba su cámara, me contaba historias de lugares lejanos donde había viajado. Me hacía sentir especial, inteligente, valiosa. Poco a poco, Nana comenzó a ablandarse ante su insistencia. Rodolfo le prometió que pagaría por las fotografías, que nos daría copias para que pudiéramos conservarlas, que todo sería muy respetable y profesional. Lo que no sabíamos era que estábamos cayendo en una trampa que había sido tejida especialmente para nosotras. Después de una semana de visitas diarias, Nana finalmente aceptó. Las primeras sesiones fueron exactamente como Rodolfo había prometido. Me fotografió con mis huipiles más bonitos, con los collares de semillas que Nana había hecho, con las trenzas adornadas con listones de colores. Me pedía que sonriera, que mirara hacia el horizonte, que sostuviera flores o canastas llenas de fruta. Yo me sentía como una princesa, como una muchacha importante de la capital que aparecía en las revistas que a veces llegaban al pueblo. Nana se quedaba siempre cerca, vigilante pero menos tensa, comenzando a creer que tal vez esta vez sí había llegado algo bueno a nuestras vidas. Rodolfo era encantador con ella también, le hacía cumplido sobre su talento para el tejido, le compraba materiales caros para que hiciera piezas especiales, le prometía que cuando regresara a la capital, hablaría con gente importante sobre su trabajo. Por primera vez en años, vi a mi madre sonreír con verdadera alegría, vi esperanza en sus ojos, vi que comenzaba a creer que tal vez nuestro destino podía cambiar. Pero como siempre pasa con los hombres que parecen demasiado buenos para ser verdad, Rodolfo guardaba secretos que nosotras no podíamos imaginar. Una tarde, después de casi 2 semanas de sesiones fotográficas, Rodolfo me pidió que fuéramos a un lugar especial para las últimas fotografías. Dijo que había encontrado una cascada preciosa en las montañas, que la luz de la tarde sería perfecta, que serían las mejores fotos de toda la serie. Nana dudó, pero Rodolfo la convenció diciéndole que estaríamos de vuelta antes del anochecer, que era una oportunidad única, que las fotografías en la cascada serían las que realmente mostrarían mi belleza natural. Si hubiera sabido lo que iba a pasar esa tarde, habría preferido morir antes que subir a esa montaña. Salimos después del mediodía, con la cámara y el trípode cargados en un burro que Rodolfo había alquilado. El lugar era efectivamente hermoso, una cascada pequeña que caía entre rocas cubiertas de musgo, con árboles enormes que filtraban la luz del sol en rayos dorados. Rodolfo comenzó a fotografiarme como siempre, pero poco a poco, sus peticiones fueron cambiando. Me pidió que me soltara el cabello, que me quitara los zapatos, que me mojara los pies en el arroyo. Después me pidió que me quitara el rebozo, que dejara los hombros descubiertos, que la luz se viera mejor en mi piel. Yo obedecía sin pensar demasiado, confiando en él, sintiendo que todo era parte del arte, de la belleza que él decía que estaba capturando. Pero cuando me pidió que me desabrochara la blusa,
que las fotografías serían más naturales, más artísticas. Algo dentro de mí se despertó como una campana de alarma. Le dije que no, que eso no estaba bien, que mi madre no aprobaría algo así. Rodolfo cambió inmediatamente. La sonrisa se le borró de la cara, los ojos se le endurecieron, y me dijo que no fuera tonta, que él era un artista profesional, que había fotografiado a cientos de mujeres, que esto era completamente normal. Me dijo que si quería ser alguien importante, si quería salir de la pobreza, tenía que confiar en él, tenía que hacer lo que él decía. Y entonces, con una voz que se volvió amenazante, agregó algo que me heló la sangre. Además, niña, tú no eres como las otras muchachas del pueblo. Tú ya tienes la marca de tu madre. ¿Qué diferencia hace una fotografía más o menos? En ese momento entendí que había caído en la misma trampa que había atrapado a mi madre años atrás. Entendí que Rodolfo nunca había visto en mí a una persona, sino a una presa fácil, a una muchacha sin protección, sin familia respetable, sin nadie que la defendiera si algo malo le pasaba. Entendí que había venido a nuestro pueblo no a documentar tradiciones, sino a buscar muchachas como yo, muchachas vulnerables que pudiera convencer con palabras bonitas y promesas falsas. Traté de irme, de tomar mis cosas y regresar al pueblo, pero Rodolfo me agarró del brazo con una fuerza que me sorprendió. Me dijo que no podía irme, que ya habíamos llegado demasiado lejos, que él había invertido mucho tiempo y dinero en mí. Sus manos comenzaron a tocarme de maneras que me daban asco, su voz se volvió áspera y desesperada. Me decía que no me hiciera la difícil, que mujeres como yo habían nacido para esto, que debía estar agradecida de que un hombre como él se fijara en mí. Luché como pude, grité hasta quedarme sin voz, pero estábamos muy lejos del pueblo, en medio de la montaña, donde nadie podía escucharme. Esa tarde, junto a la cascada que había parecido tan hermosa, Rodolfo me quitó lo que me quedaba de inocencia. No solo mi pureza física, sino mi capacidad de confiar, mi esperanza de que el mundo pudiera ser bueno, mi creencia de que alguien podía quererme por quien era en lugar de por lo que podía tomar de mí. Cuando terminó, cuando se apartó de mí con esa sonrisa satisfecha de los hombres que han tomado lo que querían, me dijo que era mejor que no le contara nada a nadie. Que de todos modos, ¿quién me iba a creer? Que él era un hombre respetable de la capital, y yo era solo la hija bastarda de una mujer perdida. Que si abría la boca, él se encargaría de que toda la región supiera lo que había pasado, y entonces mi madre y yo tendríamos que irnos no solo del pueblo, sino de todo el estado. Regresamos al pueblo en silencio, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores que ya no me parecían hermosos sino amenazantes. Yo iba caminando como una muerta viviente, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre, que la niña que había salido esa mañana llena de esperanzas nunca más volvería a existir. Rodolfo, en cambio, iba silbando, como si hubiera tenido un día agradable en el campo, como si lo que había pasado no fuera más importante que una tarde de pesca. Cuando llegamos a la choza, Nana me vio la cara y supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Me tomó de las manos, me llevó adentro, y con una voz que temblaba de miedo me preguntó qué había hecho Rodolfo. Yo no podía hablar, no podía encontrar las palabras para explicar lo que había pasado, no podía soportar la idea de ver en los ojos de mi madre la confirmación de que el destino se estaba repitiendo, de que yo había caído en la misma trampa que la había atrapado a ella. Pero Nana no necesitaba palabras. Vio mi ropa rasgada, vio las marcas en mis brazos, vio la sangre en mis piernas, y entendió todo. Se puso de pie como un huracán, tomó el machete que usábamos para cortar leña, y salió corriendo hacia la casa del alcalde donde se hospedaba Rodolfo. Yo corrí detrás de ella, gritándole que se detuviera, que él tenía razón, que nadie nos iba a creer, que solo íbamos a conseguir más problemas. Pero Nana estaba fuera de sí, gritando como una loca, amenazando con matar a Rodolfo con sus propias manos. Lo que pasó: llegamos a la casa del alcalde justo cuando Rodolfo salía con sus maletas, dispuesto a irse del pueblo como si nada hubiera pasado. Cuando vio a Nana con el machete en la mano, se puso pálido, pero inmediatamente comenzó a actuar como la víctima. Le dijo al alcalde que nosotras estábamos locas, que yo me había insinuado a él, que cuando él se negó, habíamos inventado esta historia para vengarnos. Dijo que era típico de mujeres como nosotras tratar de chantajear a hombres respetables, que por eso había decidido irse del pueblo antes de que pudiéramos causarle más problemas. El alcalde, un hombre viejo y cobarde que siempre había tratado de mantenerse lejos de nuestros problemas, no sabía qué hacer. Por un lado, estaba Rodolfo, un hombre de la capital, educado, con dinero, que había sido su huésped de honor durante 2 semanas. Por el otro lado, estaba Nana, una mujer marcada por la deshonra, gritando acusaciones que sonaban como las fantasías de una loca. La decisión fue fácil para él. Le dijo a Nana que se calmara, que dejara de hacer escándalo, que si no se iba inmediatamente, mandaría a llamar a los rurales para que nos llevaran presas por alteración del orden público. Rodolfo sonrió con esa sonrisa falsa que yo había llegado a odiar, recogió sus cosas, y se subió al autobús que lo llevaría de vuelta a la capital. Antes de irse, me miró por la ventanilla y me guiñó un ojo,
como si compartiéramos un secreto divertido, como si lo que había pasado entre nosotros fuera algo que yo debía recordar con cariño. Esa noche, Nana y yo nos quedamos despiertas, abrazadas en nuestro petate, llorando en silencio. Ella me pedía perdón una y otra vez, diciéndome que había sido una tonta por confiar en él, que debería haber sabido que los hombres como Rodolfo solo venían a nuestro pueblo a aprovecharse de mujeres como nosotras. Yo le decía que no era su culpa, que habíamos creído en algo hermoso, que era natural querer que nuestras vidas fueran mejores. Pero en el fondo, ambas sabíamos que algo había cambiado para siempre. Ya no éramos solo las mujeres marcadas por el pecado de mi nacimiento, ahora también éramos las mujeres que habían sido engañadas, las que habían caído en la trampa de creer que podían tener algo mejor. Los días siguientes fueron terribles. Las mujeres del pueblo, que habían visto el escándalo en la casa del alcalde, inventaron 1000 versiones diferentes de lo que había pasado. Algunas decían que yo me había prostituido con el fotógrafo, que por eso Nana se había puesto furiosa. Otras decían que habíamos tratado de robarle dinero y que cuando no pudimos, habíamos inventado la historia de la violación. Había quienes susurraban que yo era igual que mi madre, que la sangre corrupta se manifestaba en la segunda generación, que era inevitable que yo siguiera el mismo camino de deshonra. Cada vez que salíamos de la choza, sentíamos las miradas como cuchillos clavándose en nuestra espalda, escuchábamos los murmullos que se callaban cuando pasábamos cerca, veíamos cómo las madres alejaban a sus hijos de nosotras con más fuerza que antes. El aislamiento, que antes había sido doloroso, ahora se volvió total. Ni siquiera el maestro de escuela, que antes nos prestaba libros a escondidas, se atrevía ya a dirigirnos la palabra. Don Aurelio, el tendero que antes me molestaba con sus insinuaciones, ahora me trataba con un desprecio abierto, como si yo fuera basura que manchaba su tienda. Pero lo peor de todo era que parte de mí había comenzado a creer que tenían razón. Que tal vez si había algo malo en mí, algo que atraía la desgracia, algo que hacía que los hombres me vieran como un objeto que podían usar y desechar. Comencé a evitar los espejos, a cubrirme con rebozos más gruesos, a caminar con la cabeza gacha como si pudiera volverme invisible. Nana se daba cuenta de mi sufrimiento y trataba de animarme con las mismas palabras que me había dicho años atrás sobre la dignidad que se construye día a día. Pero ahora esas palabras sonaban huecas, como ecos de una sabiduría que había perdido su poder frente a la realidad brutal de nuestras vidas. Una mañana, mientras lavábamos ropa en el arroyo que pasaba cerca de nuestra choza, me di cuenta de que algo había cambiado en mi cuerpo. Tenía náuseas, el estómago revuelto, una sensación extraña que me recordaba a las historias que había escuchado sobre mujeres embarazadas. Al principio traté de convencerme de que eran solo nervios, que el trauma de lo que había pasado con Rodolfo me estaba afectando físicamente. Pero conforme pasaron los días, las señales se hicieron más claras. No me llegaba mi sangre mensual, tenía antojos extraños, me mareaba por las mañanas. Una tarde, mientras Nana tejía en silencio, reuní el valor para contarle mis sospechas. La vi palidecer como si hubiera visto un fantasma, dejar caer el uso de sus manos temblorosas, y quedarse en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, con una voz que salía como un susurro ronco, me dijo: «Ay, hija mía, ¿otra vez? ¿Otra vez va a repetirse esta maldición?». Me abrazó y las dos lloramos como si estuviéramos velando a un muerto, porque en cierta forma lo estábamos haciendo. La niña que yo había sido, la esperanza de que nuestras vidas pudieran ser diferentes, todo eso había muerto esa tarde en la cascada junto a Rodolfo. Ahora tendríamos que enfrentar las consecuencias de su violencia, las mismas consecuencias que Nana había enfrentado años atrás cuando mi padre la abandonó embarazada y deshonrada. Durante las siguientes semanas, tratamos de mantener el embarazo en secreto mientras decidíamos qué hacer. Nana conocía hierbas que podían provocar un aborto, plantas que las mujeres del pueblo usaban cuando un embarazo no era deseado. Pero cada vez que hablábamos de esa posibilidad, algo dentro de mí se rebelaba. No era culpa de la criatura que crecía en mi vientre el haber sido concebida en violencia. No era justo que pagara con su vida los pecados de su padre. Y además, una parte de mí, una parte que me daba vergüenza reconocer, tenía miedo de morir en el proceso. Había escuchado historias de mujeres que habían tomado esas hierbas y nunca habían despertado, que habían sangrado hasta morir en secreto, sin nadie que las ayudara. Al final, tomamos la decisión de seguir adelante con el embarazo, pero sabíamos que eso significaba enfrentar un futuro aún más difícil del que ya teníamos. Un futuro donde yo sería madre soltera a los 14 años, donde tendríamos que criar a un niño en la pobreza y el rechazo, donde la historia de humillación y abandono se repetiría una vez más. Cuando ya no pudimos esconder mi estado, el pueblo estalló en un escándalo peor que el que había causado el incidente con Rodolfo. Las mujeres decían que era la confirmación de todo lo que habían sospechado sobre mí, que la hija de la perdida había resultado igual que su madre. Los hombres me miraban con una mezcla de desprecio y lujuria que me revolvía el estómago, como si mi embarazo fuera una invitación abierta a sus deseos más bajos. El padre del pueblo, ese hombre joven de ojos azules que había venido a regañarnos años atrás,
Apareció una tarde en nuestra choza con expresión seria y palabras duras. Nos dijo que era una vergüenza que permitiéramos que la historia se repitiera, que éramos una mala influencia para las muchachas decentes del pueblo, que deberíamos considerar irnos a otro lugar donde nuestros pecados no contaminaran a las familias buenas. Nana lo escuchó en silencio, con esa dignidad que nunca perdía aunque el mundo entero la insultara, y cuando él terminó de hablar, le respondió con una voz tranquila pero firme: Padre, nosotras no hemos elegido estos sufrimientos. Pero tampoco vamos a huir de ellos. Esta es nuestra tierra, aquí nacimos, y aquí vamos a quedarnos. El padre se fue furioso, murmurando algo sobre la obstinación de las mujeres pecadoras y la necesidad de que el Consejo de Ancianos tomara medidas más drásticas. Esa noche, Nana se sentó a mi lado y me contó algo que nunca me había dicho antes. Me dijo que cuando ella estaba embarazada de mí, había considerado seriamente quitarse la vida, que había subido a los acantilados que estaban cerca del pueblo, con la intención de arrojarse al vacío y terminar de una vez por todas con la vergüenza y el sufrimiento. Pero en el último momento, había sentido como una patadita en el vientre, mi primera señal de vida, y había entendido que no tenía derecho a decidir por los dos. Me dijo que desde ese día había prometido luchar por mí, sin importar cuán difícil fuera el camino, sin importar cuántas veces el mundo tratara de aplastarnos. Y me pidió que yo hiciera la misma promesa con la criatura que llevaba en el vientre. Los meses del embarazo pasaron como una pesadilla interminable. Mi vientre crecía lentamente, pero cada día era una lucha contra las náuseas, contra la debilidad, contra la mirada de desprecio del pueblo. Nana trabajaba el doble para mantenernos, tejiendo hasta altas horas de la madrugada, vendiendo sus productos en mercados cada vez más lejanos porque en los cercanos ya no la querían. Yo trataba de ayudar como podía, pero el embarazo me tenía débil y mareada la mayor parte del tiempo. Comenzamos a pasar hambre de verdad. Había días en los que solo comíamos tortillas con sal, días en los que Nana fingía no tener hambre para que yo pudiera comer lo poco que teníamos. Ella decía que el bebé necesitaba más nutrición que ella, que una mujer vieja podía aguantar el hambre mejor que una criatura en formación. Pero yo veía cómo se ponía más delgada cada día, cómo sus manos temblaban cuando tejía, cómo sus ojos se hundían en las cuencas como los de una calavera. Una madrugada de diciembre, cuando yo tenía 7 meses de embarazo, comenzaron los dolores. Eran diferentes a las molestias normales del embarazo, más intensos, más constantes. Nana se despertó cuando me escuchó gemir y enseguida supo que algo andaba mal. Me preparó té de hierbas para calmar el dolor, me hizo compresas calientes para el vientre, pero nada funcionaba. Los dolores se hicieron más fuertes, más frecuentes, y de pronto sentí como si algo húmedo y caliente corriera entre mis piernas. Cuando Nana revisó, vio sangre, mucha sangre, y su cara se llenó de terror. No, Dios mío, no, murmuró. Es demasiado pronto, la criatura no está lista. Corrió al pueblo a buscar a la partera, una mujer vieja llamada Doña Carmen que había ayudado a nacer a la mitad de los niños del lugar. Pero cuando Doña Carmen llegó a nuestra choza y me examinó, movió la cabeza con tristeza. La criatura viene, quiera o no, dijo. Solo podemos rezar para que sobreviva. Las siguientes horas fueron las más largas y dolorosas de mi vida. El bebé peleaba por nacer 2 meses antes de tiempo, y yo peleaba por mantenerme consciente entre oleadas de dolor que me parecían imposibles de soportar. Cuando finalmente nació, a las primeras horas del amanecer, era tan pequeña que cabía en las palmas de mis manos. Una niña diminuta, arrugada como una pasita, con la piel casi transparente y los ojos cerrados como si no quisiera ver el mundo cruel al que había llegado. Doña Carmen la limpió con cuidado, le sopló en la carita para que respirara, pero la niña apenas emitía un llanto débil que sonaba más como un maullido de gatito. Está muy débil, dijo la partera con voz grave. Necesita cuidados especiales. Y ustedes necesitan un milagro. Durante las siguientes semanas, mi hija, porque decidí llamarla Esperanza, como la niña que una vez me había invitado a jugar, luchó entre la vida y la muerte. Era tan pequeña que tenía que alimentarla con gotitas de leche que le daba con un trapo empapado. Dormía en una caja forrada con trapos suaves, junto al brasero para mantenerla caliente. Nana y yo nos turnábamos para cuidarla día y noche, sin dormir más que unos minutos seguidos, rezando constantemente para que su respiración no se detuviera. Fue durante esas noches de vigilia que me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Cuando miraba a Esperanza, cuando veía sus manitas diminutas aferrándose a mi dedo, cuando escuchaba su respiración suave, no veía el resultado de una violación. Veía a una personita inocente que había llegado al mundo contra todas las probabilidades, que luchaba por vivir con una fiereza que me inspiraba. Entendí que el amor no tiene nada que ver con las circunstancias de la concepción, que una madre puede amar profundamente a un hijo sin importar cómo fue engendrado, y que ese amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo, capaz de transformar incluso el dolor más profundo en algo hermoso. Poco a poco, Esperanza comenzó a fortalecerse. Su llanto se hizo más fuerte,
su apetito más voraz, sus ojos empezaron a abrirse y a seguir nuestros movimientos. Y cuando sonrió por primera vez, a las 6 semanas de nacida, sentí como si el sol hubiera salido después de una tormenta interminable. Pero criar esperanza en nuestras circunstancias era como tratar de hacer crecer una flor en tierra estéril. No teníamos dinero para comprar leche cuando mi propia leche no era suficiente, no teníamos ropita adecuada para su tamaño diminuto, no teníamos medicinas cuando se enfermaba. Nana vendió todos sus collares de plata, sus aretes antiguos, todo lo poco de valor que teníamos para comprar lo que la niña necesitaba. Pero aún así, había noches en las que Esperanza lloraba de hambre y yo no tenía nada que darle, noches en las que temblaba de frío porque no teníamos suficiente leña para mantener el brasero encendido. Las mujeres del pueblo, que antes solo nos ignoraban, ahora se volvieron activamente crueles. Decían que era un castigo divino que la niña hubiera nacido tan débil, que era la prueba de que Dios no bendecía los frutos del pecado. Cuando yo caminaba por el pueblo cargando a Esperanza, hacían la señal de la cruz como si alejáramos la mala suerte, cubrían a sus propios hijos como si mi bebé fuera contagiosa. Una tarde, cuando Esperanza tenía 3 meses, pasó algo que me destrozó el corazón. Había ido al pozo a buscar agua cuando se me acercó una mujer llamada Doña Soledad, que tenía fama de ser muy devota y caritativa. Pensé que tal vez venía a ofrecerme ayuda, o al menos a decir algo amable sobre mi bebé. Pero en lugar de eso, me miró con ojos duros y me dijo: «Muchacha, esa criatura está sufriendo por tus pecados. Si de verdad la quieres, deberías dársela a una familia decente que pueda criarla como se debe. Hay gente en la capital que adopta niños huérfanos». Le dije que Esperanza no era huérfana, que tenía madre que la amaba más que a su propia vida. Pero Doña Soledad insistió: «¿Qué futuro le puedes dar? ¿Pobreza? ¿Hambre? ¿Que crezca marcada por la vergüenza igual que tú? Piénsalo bien. A veces el amor verdadero significa saber cuándo soltar». Esas palabras me persiguieron durante días. Porque una parte de mí sabía que tenía razón. ¿Qué clase de vida podía ofrecerle a Esperanza? ¿Era justo que creciera cargando con las mismas cadenas que yo había cargado? Una noche, mientras Esperanza dormía en mis brazos, le conté a Nana sobre la conversación con Doña Soledad. Esperaba que se pusiera furiosa, que me dijera que nunca considerara semejante cosa. Pero en lugar de eso, se quedó callada durante mucho tiempo, con una expresión tan triste que me dio miedo. Finalmente, me dijo: «Hija, yo también he pensado en eso. No porque no queramos a la niña, sino porque la queremos demasiado». Me contó que había estado averiguando discretamente sobre familias en la capital que podrían adoptar a Esperanza. Familias con dinero, con educación, que podrían darle todo lo que nosotras no podíamos. Me dijo que había una pareja de maestros, sin hijos propios, que estaban buscando una bebé para adoptar, que podrían dar a Esperanza una vida digna, educación, oportunidades que nosotras nunca podríamos ofrecerle. Pero al final, me dijo Nana, la decisión es tuya. Tú eres su madre. Tú tienes que decidir qué es lo mejor para ella. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierta hasta el amanecer, cargando a Esperanza, mirando su carita dormida, tratando de imaginar cómo sería mi vida sin ella. Había llegado a amarla con una intensidad que no sabía que existía, un amor que era como un fuego constante en el pecho. Pero también sabía que Doña Soledad y Nana tenían razón. En nuestras manos, Esperanza tendría una vida de privaciones, de rechazo, de lucha constante. En las manos de una familia buena, podría tener todo lo que cualquier niña merecía tener. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Nana que averiguara más sobre esa pareja de maestros, que quería conocerlos antes de decidir algo definitivo. Pero en mi corazón, ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que elegir el bienestar de mi hija por encima de mi propio corazón. Una semana después, la pareja llegó al pueblo. Se llamaban Joaquín y Mercedes, eran gente buena, educada, que hablaban con cariño y respeto. Cuando vieron a Esperanza, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Mercedes la cargó como si fuera lo más preciado del mundo, y Joaquín me dijo que le darían a mi hija todo el amor y todas las oportunidades que merecía. El día de la despedida fue el más doloroso de mi existencia. Vestí a Esperanza con el huipilito más bonito que Nana había tejido para ella, le puse los aretes diminutos de plata que habían sido míos cuando era bebé, la cargué por última vez sintiendo el peso pequeño y cálido de su cuerpecito contra mi pecho. Le canté la canción de cuna que Nana me había cantado a mí, le susurré palabras de amor en zapoteco para que siempre tuviera algo de sus raíces en el corazón, aunque no lo supiera. Cuando llegó el momento de entregarla a Mercedes, sentí como si me estuvieran arrancando el alma. Esperanza me miró con esos ojitos grandes y curiosos, como si supiera que algo importante estaba pasando, como si quisiera memorizar mi cara para llevársela consigo. Le prometí que algún día, cuando fuera grande y fuerte, cuando tuviera la vida que merecía, trataría de encontrarla para contarle cuánto la había amado, cuánto había dolido dejarla ir. Joaquín y Mercedes me prometieron que le hablarían de mí cuando fuera apropiado,
que le dirían que su madre biológica la había amado tanto que había sido capaz de renunciar a ella para darle una vida mejor. Me prometieron que la criarían con amor y que nunca le harían sentir vergüenza por las circunstancias de su nacimiento. Después de que se fueron, Nana y yo nos quedamos en la choza vacía, sintiendo el silencio como un peso físico en el pecho. Ya no había llantos de bebé, ya no había ropita tendida al sol, ya no había razón para levantarnos cada 3 horas durante la noche. Por primera vez en meses, podíamos dormir toda la noche seguida, pero ninguna de las dos lograba conciliar el sueño. Durante las siguientes semanas, caí en una tristeza tan profunda que Nana temió por mi vida. No quería comer, no quería levantarme del petate, no quería hacer nada que no fuera llorar y recordar a Esperanza. Me dolían los brazos vacíos, me dolían los pechos llenos de leche que ya no tenía sentido, me dolía el corazón como si tuviera una herida abierta que no sanaba nunca. Nana trataba de consolarme recordándome que había hecho lo correcto, que había sido valiente y generosa, que algún día entendería que el amor verdadero a veces significa soltar. Pero yo me sentía como si hubiera traicionado lo más sagrado que tenía, como si hubiera vendido a mi propia hija por la promesa de una vida mejor que tal vez nunca llegaría. Fueron Nana y el paso del tiempo los que poco a poco me fueron sacando de esa oscuridad. Nana me obligaba a levantarme cada día, a comer aunque no tuviera hambre, a ayudarla con el tejido aunque mis manos temblaran de tristeza. Me recordaba constantemente que yo todavía era joven, que tenía una vida por delante, que no podía permitir que la tristeza me consumiera completamente. Esperanza está bien, me decía. Está en buenas manos, tiene una familia que la ama, va a estudiar y va a ser alguien importante. Esa era tu meta. Ahora tienes que encontrar una nueva meta para ti misma. Lentamente, muy lentamente, comencé a salir del pozo de desesperación en el que había caído. Empecé a interesarme nuevamente en el tejido, descubrí que tenía un talento natural para crear diseños que nadie más en el pueblo sabía hacer. Mis huipiles comenzaron a venderse bien en mercados lejanos, donde la gente no conocía mi historia y solo veía la belleza de mi trabajo. Por primera vez en mi vida, tuve algo que me pertenecía completamente, algo que había logrado con mis propias manos y mi propio talento. El dinero que ganaba era poco, pero era mío, ganado honestamente, sin depender de la caridad de nadie. Cuando cumplí 17 años, había logrado ahorrar lo suficiente para hacer algunas mejoras en nuestra choza. Compramos un telar mejor, materiales de mejor calidad, incluso algunas gallinas para tener huevos propios. No éramos ricas, pero ya no pasábamos hambre todos los días. Y lo más importante, había recuperado algo de mi dignidad, de mi sentido de propósito. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en mi telar bajo la sombra de un árbol, se me acercó un joven que nunca había visto antes. Era moreno, de estatura mediana, con ojos amables y una sonrisa tímida. Me dijo que se llamaba Aurelio, no el tendero viejo y desagradable, sino un muchacho de pueblo vecino que había venido a vender maíz en nuestro mercado. Aurelio me dijo que había visto mis tejidos en el mercado y que le habían parecido los más hermosos que había visto jamás. Quería encargarme un huipil especial para su hermana, que se iba a casar en unos meses. Hablamos del diseño, de los colores, del precio, y durante toda la conversación él me trató con un respeto que no estaba acostumbrada a recibir de los hombres. No me miraba como si fuera un objeto, no hacía comentarios sobre mi apariencia, no trataba de tocarme las manos cuando me daba el dinero del anticipo. Simplemente me hablaba como si fuera una artesana respetable, una mujer con talento que merecía consideración. Esa simple experiencia de ser tratada como una persona normal me afectó más de lo que había esperado. Cuando Aurelio se fue, me quedé pensando en lo raro que había sido tener una conversación normal con un hombre joven, sin sentir miedo o incomodidad. Durante las siguientes semanas, Aurelio regresó varias veces para revisar el progreso del huipil. Cada visita se extendía un poco más, cada conversación se volvía un poco más personal. Me contó sobre su familia, sobre su trabajo en los campos de maíz, sobre sus sueños de tener una parcela propia algún día. Yo le conté sobre mi amor por el tejido, sobre los diseños que inventaba inspirándome en los colores de las flores y las formas de las nubes. Nunca le conté sobre Esperanza, sobre Rodolfo, sobre toda la historia dolorosa que había marcado mi vida. Con Aurelio, podía fingir que era solo una muchacha normal de 17 años, con una vida normal y un futuro normal por delante. Cuando terminé el huipil para su hermana, Aurelio se quedó mirándolo durante mucho tiempo, como si no pudiera creer que algo tan hermoso hubiera salido de mis manos. Me pagó el precio completo sin regatear, y luego, con una timidez que me pareció encantadora, me preguntó si podía visitarme de vez en cuando, aunque ya no tuviera encargos que hacerme. Le dije que sí, sin pensar demasiado en las consecuencias, simplemente porque por primera vez en mucho tiempo me sentía como una muchacha normal hablando con un muchacho normal. Las visitas de Aurelio se hicieron más frecuentes y más largas. Traía frutas de su pueblo, flores silvestres que recogía en el camino, pequeños regalos que me hacían sonreír. Nana lo observaba con cautela al principio, pero poco a poco comenzó a confiar en él. Veía cómo me trataba con respeto, cómo me hacía reír,
como me devolvía algo de la alegría que había perdido. Aurelio era diferente a todos los hombres que había conocido. Era paciente, gentil, trabajador. No bebía hasta emborracharse como muchos hombres del pueblo, no trataba a las mujeres como si fueran propiedad suya, no se enojaba por cosas pequeñas. Cuando hablaba de su futuro, siempre incluía la idea de una esposa que fuera su compañera, no su sirvienta. Una mujer a la que respetara y que lo respetara a él. Después de 6 meses de visitarnos regularmente, Aurelio me pidió que fuera su novia. No fue una declaración dramática o apasionada, sino una conversación honesta sobre lo que ambos queríamos de la vida. Me dijo que había llegado a conocerme y a admirarme, no solo por mi belleza sino por mi fuerza, mi talento, mi manera de ver el mundo. Me dijo que sabía que yo tenía heridas en el pasado, aunque no sabía exactamente cuáles, y que estaba dispuesto a ser paciente, a ayudarme a sanarlas, a construir conmigo una vida nueva y diferente. Esa noche hablé con Nana sobre la propuesta de Aurelio. Ella me dijo que lo había estado observando cuidadosamente durante todos esos meses, que había preguntado discretamente sobre él en su pueblo, que había llegado a la conclusión de que era un buen hombre. Pero, me dijo, tienes que decidir si estás lista para confiar otra vez. Si estás dispuesta a abrir tu corazón sabiendo que puede volver a romperse. Y tienes que decidir si vas a contarle la verdad sobre tu pasado. Esa pregunta me mantuvo despierta durante semanas. ¿Podía casarme con Aurelio sin contarle sobre Rodolfo, sobre Esperanza, sobre todo lo que había vivido? ¿Era justo comenzar un matrimonio basado en una mentira, aunque fuera una mentira por omisión? Pero también, ¿era justo arriesgar la primera oportunidad real de felicidad que había tenido en mi vida contándole una verdad que podría alejarlo para siempre? Finalmente, tomé la decisión de contarle la verdad, pero no toda de una vez. Una tarde, mientras caminábamos por el sendero que llevaba al arroyo, le dije que había algo importante que necesitaba contarle sobre mi pasado. Le conté sobre el fotógrafo, sobre lo que había pasado en la cascada, sobre cómo había perdido mi inocencia de manera violenta. Aurelio me escuchó en silencio, con una expresión que iba cambiando de sorpresa a dolor a furia. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante mucho tiempo, caminando a mi lado con los puños apretados. Finalmente me dijo, Yalitza, lo que te pasó no cambia nada de lo que siento por ti. Ese hombre te hizo daño, pero el daño no te define. Eres mucho más que lo peor que te ha pasado, pero no le conté sobre Esperanza. Esa verdad me parecía demasiado pesada, demasiado complicada de explicar. Temía que pudiera entender la violación pero no la decisión de dar a mi hija en adopción. Temía que pensara que una mujer capaz de entregar a su propio hijo podría hacer cualquier cosa. Aurelio me abrazó con una ternura que me hizo llorar, me dijo que admiraba mi valor por contarle algo tan doloroso, que respetaba mi confianza en él. Me prometió que nunca me juzgaría por algo que no había sido mi culpa, que me ayudaría a sanar esas heridas del alma. Esa noche sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, alguien conocía una parte importante de mi historia y no me había rechazado por ella. Por primera vez, me sentí vista y aceptada como una persona completa, con luces y sombras. Cuando Aurelio me pidió matrimonio formalmente, unas semanas después, le dije que sí con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales. Esperanza porque finalmente podía imaginar un futuro diferente para mí, una vida donde no fuera la mujer marcada por la vergüenza sino simplemente la esposa de un buen hombre. Miedo porque sabía que aún guardaba secretos, porque no sabía si sería capaz de ser la esposa que él merecía, porque el pasado tiene maneras de regresar cuando menos lo esperamos. Nos casamos en una ceremonia pequeña en su pueblo, donde nadie conocía mi historia. Su familia me recibió con cariño, me trataron como a una hija más, me hicieron sentir por primera vez lo que era pertenecer a una familia normal. La boda fue sencilla pero hermosa, con música tradicional, comida abundante, y caras sonrientes que me miraban sin juicio ni desprecio. Nana vino conmigo al nuevo pueblo, porque Aurelio insistió en que no podíamos dejarla sola. Le construimos un cuartito anexo a nuestra casa nueva, donde podía tener su telar y seguir tejiendo. Por primera vez en nuestras vidas, las 3 generaciones de mujeres de nuestra familia vivían bajo el mismo techo sin sentir vergüenza por ello. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida hasta ese momento. Aurelio resultó ser exactamente el hombre que había mostrado durante el noviazgo, trabajador, cariñoso, respetuoso, paciente. Nunca me presionó para tener intimidad física antes de que yo estuviera lista, nunca me hizo sentir mal por mis miedos o mis recuerdos dolorosos. Poco a poco, aprendí a confiar en sus caricias, a disfrutar de su cercanía, a sentirme segura en sus brazos. Mi negocio de tejidos floreció en el nuevo pueblo. Las mujeres de allí apreciaban mi trabajo y pagaban bien por él. Aurelio me ayudaba a vender en los mercados de pueblos vecinos, cargando mis productos con orgullo, presumiendo del talento de su esposa. Por primera vez en mi vida, tenía una verdadera pareja, alguien que me apoyaba en lugar de limitarme, que celebraba mis éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Cuando cumplimos 2 años de casados, Aurelio comenzó a hablar sobre tener hijos.
Yo siempre evadía el tema, diciéndole que aún no me sentía lista, que quería esperar un poco más. Pero la verdad era que la idea de quedar embarazada me aterrorizaba. No porque no quisiera más hijos, sino porque sabía que tendría que confesar la existencia de Esperanza, y no sabía cómo hacerlo sin destruir la vida que habíamos construido juntos. Una noche, Aurelio me encontró llorando en el patio, mirando las estrellas como si pudiera encontrar respuestas en ellas. Se sentó a mi lado y me preguntó qué me pasaba, porque últimamente me veía tan triste cuando él hablaba de formar una familia. Le dije que tenía miedo de no ser buena madre, de no saber cómo cuidar a un bebé, de repetir los errores del pasado. Él me abrazó y me dijo que esos miedos eran normales, que todas las mujeres se preocupaban por esas cosas, que estaba seguro de que yo sería una madre maravillosa cuando llegara el momento. Pero sus palabras, en lugar de tranquilizarme, me hicieron sentir peor, porque sabía que ya había sido madre una vez, y había fallado en lo más básico, mantener a mi hija conmigo. Finalmente, una madrugada en la que no pude dormir por el peso de los secretos, decidí contarle toda la verdad a Aurelio. Lo desperté suavemente y le dije que había algo más que necesitaba saber sobre mi pasado, algo que había estado guardando porque tenía miedo de perderlo. Le conté sobre Esperanza, sobre el embarazo, sobre los meses terribles cuidando a una bebé prematura, sobre la decisión más difícil de mi vida. Aurelio me escuchó en silencio, con expresiones que iban cambiando conforme avanzaba la historia. Cuando terminé, se quedó callado durante tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Pero luego me tomó de las manos y me dijo: Yalitza, ahora entiendo por qué has tenido tanto miedo. Pero quiero que sepas que lo que hiciste no te hace menos mujer ni menos digna de amor. Diste a tu hija la mejor vida que podías darle. Eso no es fracaso, es sacrificio. Es amor. Esa conversación cambió todo entre nosotros. Por fin pude relajarme completamente en mi matrimonio, sin guardar secretos, sin temer que descubriera algo que pudiera alejarlo. Y cuando finalmente quedé embarazada de nuestro primer hijo, pude disfrutar del embarazo sin culpa, sin miedo, sin la sombra del pasado oscureciendo mi felicidad. Tuvimos 3 hijos juntos, Miguel, Carmen y José. Les enseñé todo lo que Nana me había enseñado sobre el tejido, sobre las plantas medicinales, sobre la dignidad que se construye día a día. Pero también les di algo que yo no había tenido, la seguridad de ser amados sin condiciones, de pertenecer completamente a una familia, de no cargar con culpas que no eran suyas. Ahora, desde mi mecedora en Guadalajara, a los 83 años, puedo decir que tuve una vida plena a pesar de todo. Nana murió en paz a los 89 años, rodeada de sus nietos. Aurelio y yo estuvimos casados 45 años hasta que él murió, y cada día de esos 45 años me demostró que el amor verdadero existe, que es posible sanar las heridas más profundas, que siempre hay una segunda oportunidad para la felicidad. Nunca volví a ver a Esperanza, pero a veces, cuando veo a una mujer joven exitosa en la televisión o en las revistas, me pregunto si será ella. Si la decisión que tomé aquella mañana terrible la llevó a tener la vida que yo soñé para ella. Y espero, desde donde ustedes escuchan esta historia, mis queridos nietos, que entiendan que a veces el amor más grande es el que duele más, y que las decisiones más difíciles son las que nos hacen más humanos.